por el Asia Central. Entonces, como muchos me han dicho, oye, te he visto en las fotografías, oye, ¿qué habéis hecho? Y digo, pues mira, yo no he dejado ninguna foto, pero algunos se encargan de hacer propaganda. Entonces, yo quería responderle a esas personas, pero eran pocos, eran 4 o 5. Y yo aquí veo muchos, yo creo que se han confundido de lugar, porque había otra reunión a la misma hora y en el mismo lugar, entonces puede ser que estén buscando otra cosa más interesante. ¿Se escucha bien en todo caso? Bueno, puedo comentar en síntesis de qué se trata este asunto. Este asunto se trata desde hace años de difundir el mensaje de Silo en lugares donde nadie conoce nada. No es que en otros sitios lo conozca mucha gente, pero en el Asia, en el Medio Oriente, en Asia Central, por lo menos, en la China, lo conoce muy poca gente, por decir algo. Entonces, desde hace años estamos viajando. Primero comenzamos por Egipto, luego Turquía, y luego algunos amigos como Christoph, como Nacho, como Andrew, como Denis, en fin, algunos más viajaron a Irán. Y allí, después de varios viajes, tomaron contacto con algunas personas interesadas, hicieron ceremonias y una de las personas que ahora vino es Falsek, que está aquí, de Teherán. Ella vino y hay otras personas que querían venir, tanto de Irán como de Turquía, como de Uzbekistán, como de muchos otros países, pero el problema que tienen es el tema de los visados. No les dan visados, es muy difícil. Así que a veces nos juntamos en Estambul porque es un lugar donde no ponen tantos problemas. En definitiva, lo que tratamos es de difundir el mensaje como podemos. Un poco como los sembradores, van echando las semillas por el camino según van caminando, y algunas se las comen los pájaros, otras caen en tierra fértil, en otras, en fin, que no sabemos qué va a pasar. Pero estamos tratando de difundirlo. Y en los últimos viajes, los últimos 2 años, hemos ampliado el espacio de representación más allá de Turquía y de Irán. Hemos ido al Asia Central. Asia Central son los países que formaban parte de la antigua Unión Soviética, como Uzbekistán, como Kazajstán, como Kirguistán. Entonces hemos tratado de recorrerlos y aprovechando para ver lugares con cierta historia. No sé si habéis oído hablar de lugares como Samarcanda, como Bukhara, como Jiva, Hermes, en fin, lugares que tienen cierta historia. Incluso enviamos algunas fotografías que algunas amigas de Uzbekistán hicieron muy bellas y que ahora, por cierto, algunas de estas amigas están colaborando con Presenza. Presenza es una agencia de noticias humanista que necesita colaboradores en distintas partes del mundo para ampliar la información de qué sucede en lugares que normalmente no tenemos noticias. Estas personas hablan en ruso, o hablan en farsi, o hablan en turco, o hablan en árabe. Idiomas que no son habituales para esta zona del mundo. Así que por eso estamos tratando ahora de editar un libro que contenga en estas lenguas, en turco, en árabe, en persa, en ruso, en chino, en inglés, en español, el mensaje de Silo. Un poco como los manuales de la lavadora que uno usa y que cuando quiere ver cómo funciona la lavadora, mira a ver la lengua suya y se lo lee.
Entonces, inspirado en estos manuales, dijimos, hagamos una cosa parecida y puede ser útil para los viajeros que viajan al Asia, no importa si van a Irak, a Irán, a Turquía, a la China, siempre tienen su manual de uso. Y eso es lo que os puedo decir. Si hay alguna pregunta, me lo decís, porque si no me voy a enrollar mucho. ¿Alguna pregunta queréis hacer? ¿Alguna curiosidad? Sí, la pregunta es, llegáis a lo que sea, las fotos que le envías, llegáis a Samarcanda y ¿cómo hacéis para conectar con la gente? ¿Vais ya con contactos previos? ¿Cómo es? Normalmente hay algún contacto que otro, pero es escaso. Entonces utilizamos varios trucos. Los trucos es una aplicación que se llama Couchsurfing, que se mete en el teléfono, y normalmente este Couchsurfing ha sido aplicado hace muchos años, ya lo conocemos en Estambul, para hacer reuniones con gente que no conoces. Entonces convocas una reunión en un bar, en una cafetería o en un parque y dices, a tal hora vamos a hablar sobre cualquier tema, o vamos a hacer una meditación, o vamos a hacer un curso de español. Entonces la gente que quiere va a ese sitio, ¿no? Gente desconocida de distintos países que viven en esa ciudad. Esta aplicación la conocemos desde hace más de 10 años. En este caso, cuando llegamos a Samarcanda, como tú dices, o a Tashkent, o a otra ciudad, primero llegamos a un lugar que son hostels, llamémosle así, siguen un poco la tradición de los antiguos caravanserai, o sea, lugares donde iban los viajeros de la ruta de la seda y metían sus mercancías adentro para protegerlas, y allí había habitaciones para dormir, había comida y intercambiaban relatos, historias, comida, dinero, de todo, intercambiaban. También espiritualidad. Entonces, en estos sitios más modernos, ya no vamos con camellos, no mercancía, pero sin embargo tienen esta estructura donde compartes la cocina, compartes la lavadora, compartes la sala de estar, el internet, en fin, tomas té y café permanentemente, porque está allí gratis, digamos, va incluido. Entonces, si por ejemplo en el caravanserai que estábamos hay 60, 70 personas, y la mitad son chinos, entonces, pero son chinos jóvenes que hablan inglés y que van de vacaciones. Algunos van a hacer negocios, porque hay de todo. Te encuentras con gente de Pakistán, de la India, de Kazajstán, de China, de Rusia. Hay algunos rusos que van escapando de la guerra de Ucrania y eso, y se van allí, que no les molestan. Entonces, con todos ellos hablas. ¿Cómo hablas? Bueno, te haces amigos. ¿Cómo haces amigos? Mira, un ejemplo es, te vas a una frutería y te compras 1 kilo de cerezas, por ejemplo. Entonces vas con las cerezas y vas ofreciendo cerezas por el caravanserai. La gente toma uno. Al otro día vas con unos pastelitos. Y entonces te caes simpático. Entonces te crees. Y entonces caes simpático y la gente dice, te sientes más amable. Entonces te pregunta, ¿de dónde eres? Bueno, soy de España, soy de Italia, soy de Hungría, soy de, no sé, de Francia. ¿Y cómo es que estás aquí? Pues ya ves aquí. Total, que empiezas a hacer contactos de un modo amistoso, de un modo, entras por la emoción, por el lado positivo. Y como esos están allí varios días, los ves por la mañana, por la tarde, por la noche, empiezas a saludarle y luego ellos te empiezan a invitar a ti. Oye, ¿quieres tomar algo? Oye, mira, tío, tengo esta cosa. Empiezas a interactuar. Así que así se hace un truco para contactar, como se hace en muchos sitios. Otro truco es utilizar una aplicación de Couchsurfing. Entonces, abres la aplicación y dices, a ver, ¿cuánta gente hay disponible en la ciudad? Y te sale un listado. A ver, ¿de qué está disponible este? Este quiere tomar un té.
este quiere dar un paseo, este te quiere enseñar un museo, A ver, ¿qué idioma hablan? Este habla inglés, uzbeko y chino, este habla ruso solamente, este habla español, inglés. Entonces tú seleccionas aquellos con los que puedas comunicarte y le dicen, ¿a qué hora nos vemos y dónde? Entonces todos los días te puedes quedar con 1, 2, 3 personas, te cansas ya de tanta tiempo. Y contactas de ese modo, con gente que quiere hablar contigo, aunque desconozcan. Así que esa es una vía fantástica. Y luego hay otros que ya los has conocido de viajes anteriores y te presentan a nuevos amigos, porque son muy hospitalarios, entonces te invitan rápidamente para que conozcas su familia, para que conozcas sus amigos, y te presentan una comida típica de allí que se llama plof. El plof es una comida con carne, con arroz, con cebollas, con patatas, con todo revuelto, y te dan un plato que te deja plof. Y entonces, cuando llegamos a la ciudad, hacemos el mismo ritual. En el hostel para contactar, el couchsurfing, y después para moverte en la ciudad, si no sabes dónde ir, te dicen, por ejemplo, plaza de Timurlán. Entonces hay una aplicación que allí se llama Yandex, aquí se llamará Uber o se llamará de otro modo, en cada país hay una. Entonces tú en la aplicación esa dices, quiero ir a esta plaza. ¿Dónde estoy? Estoy aquí. En 5 minutos, en 3 minutos, llega un taxi con un precio muy barato, un euro, 2 euros tal vez, viajas 3 personas por 2 euros, entonces te lleva a esa plaza, donde has quedado con alguien que no conoces, a una estatua, un sitio, y allí aparecen unos tipos también buscando a alguien, y entonces, ¿eres tú de couchsurfing? Sí, soy de couchsurfing. Yo soy de España, tal. Y ahí empiezan a charlar. O, por ejemplo, hay un grupo de gente que se está haciendo fotografías. Entonces te acercas y te dice, os saco una fotografía. Sí, muy amable. ¿Tú de dónde eres? Ya te haces amigo de todos los de la fotografía. Así hemos ido contactando permanentemente en Uzbekistán, en Kazajstán, en Kirguistán, en todos los sitios donde íbamos y en todas las ciudades hemos contactado de ese modo. No sé si queda muy clara la idea. Ya podemos ir todos. Sí, sería muy bueno que algunos otros se animen con una condición, que hablen inglés, o lo menos un inglés básico. Porque si no hablas ese idioma es difícil entenderse. O si hablas ruso también, chino también, persa también, turco también, árabe también. Árabe. Pero español no. No, español, italiano, francés. Francés en algunos lugares siempre encuentras a alguien porque tiene bastante... En Irán, por ejemplo, hay gente que habla francés, pero en otros sitios no. No sé si hay más preguntas. Esta experiencia... Esta experiencia de la que estás hablando, Eduardo, te ha debido de dejar un registro expresivo de unidad muy interesante, ¿no? Porque hablar con gente que no conoces, comunicarte con el fin de que conozcan, quieras o no, la doctrina de forma más o menos sencilla, pues es importante. Sí, bueno, hay que tratar de quitarse la autocensura, porque si uno dice esto no lo puedo hacer, esto me da vergüenza, esto no sé qué, pues te limitas. Entonces mejor. Y después, una de las cosas que hacemos, que no lo he comentado, es que a los que estás en contacto con ellos, a todos les invitamos a una reunión semanal por Zoom del mensaje. Eso es importante. Luego, que vengan o no es otra cosa. Pero siempre queda abierta la posibilidad, y además como rápidamente te dan el WhatsApp o el Instagram o el Telegram o algo, por esa vía tú le envías el link todas las semanas para que si quiere venir
venga, le pones también el dato de silo.net por si quiere conectar. Me he encontrado con gente, por ejemplo, que estudiaba psicología, me preguntaba, oye, ¿tú sabes de psicología algo? Digo, pero la mejor psicología es silo.net, ahí está fenomenal. Y yo le digo lo que yo siento, o sea, no sé si será verdad o no, pero a mí me parece así. Entonces, digamos que dejarle en contacto para que se comunique semanalmente, hay que darle una vía abierta. Y eso es importante. Así que ahora mismo estamos en contacto con más de 250 personas, que claro, es todo un trabajo el mantener el contacto, porque hay que mantenerlo casi semanalmente, enviándole fotografías, enviándole un principio, unos comentarios, tu propia experiencia, cómo está tu familia, o sea, es todo una especie de tabla Excel que tienes que ir llevando. ¿Qué le he dicho a este? 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 Así que, pero interesante. Muy interesante. Todo el conjunto de Sí, todo lo distribuimos un poquito en las personas, sobre todo aquellas que han tenido más contacto con cada uno. Hacemos eso. Hay otra técnica también que no la he comentado, que es muy simpática, que es que cuando viajamos solemos viajar en tren. A mí me gusta particularmente el tren, sobre todo si son trenes soviéticos. Son trenes comunitarios donde la gente comparte. El pasillo casi no existe, entonces están todos juntos ahí. Entonces la niña, el niño, la señora que está cambiando al niño de los pañales, otro que está vendiendo unas frutas, todo muy así junto. Bueno, en ese sitio íbamos con un amigo italiano que es muy simpático y él tiene un repertorio de canciones italianas. Entonces le decíamos, vamos a dar un show aquí. Entonces se ponía en el centro del tren y se ponía a cantar, por ejemplo, esta mañana me he desmayado, venga chao, venga chao. Entonces empezaba a cantar. Él tiene un teléfono donde viene el texto de la canción, porque yo no me la sé desde. Pero sabiéndolo se puede cantar. Entonces nosotros éramos como el coro. El coro. Entonces la gente empieza a acercarse desde todo el tren. ¿Qué pasa? Sí, está matina y todo, pero has escuchado. Entonces la gente, ¿qué es esto? No sé qué. Y también te da la oportunidad de contactar con la gente, después pasar la gorra. No. Y tenemos vídeos de todo eso. Entonces seguimos en contacto con gente del tren que le ha impactado. Es como si fueras, de algún modo, repartiendo bienestar. En vez de hacer una ceremonia, lo que haces es creando buena atmósfera. Entonces, esa buena atmósfera que vas creando, la gente lo percibe. Gente simpática, no son gente que te quiere robar o que gente que... No, son gente simpática con la que te ríes, que te cuenta cosas. Entonces, la gente entra en otra franja, en otra sintonía y resulta que estás transmitiendo, como dijéramos, una experiencia viva. Y eso la gente lo aprecia sin saber por qué ni por cómo. La gente se siente a gusto y quiere más. ¿Y qué dice? Otra canción. Y entonces Tony saca el repertorio y entonces él canta. Y nosotros le acompañamos, tocamos la guitarra. Bueno, ese era otro truco que... Una cosa más que Isabel de las... Veo que tienes muy buenas ideas sobre cómo contactar o conectar con gente para mostrarles el humanismo. Y pues yo tengo amigos que viven en distintos países árabes, como en Siria, y no sabía bien cómo hacerles llegar esto o poder darles la oportunidad de ir a las reuniones de la Ruta de la Seda, pero sin que sea tan brusco como decirles, oye, hay estas reuniones que son para meditar, si os queréis sumar y ya.
Sí, nosotros tenemos amigos también en otros países como Egipto, que les gustaría participar, pero les he invitado a que vengan aquí a Toledo, pero no consiguen visados. Desde hace años que lo están intentando. Incluso tienen dificultades hasta viajar para Turquía. Antes era más fácil y ahora están teniendo más dificultades. En el caso nuestro, el hecho de viajar físicamente, o sea, hace que la gente te conozca, que tenga un contacto personal contigo un rato. Entonces, de algún modo, transmites más distinto a hacerlo por internet sin un previo contacto personal. Entonces, es como si el virus es más difícil inocularlo. ¿Por qué? Porque cuando estás cerca es como si tu campo energético llegara a la gente más fácilmente, mientras que por internet es más distante, más intelectual. Entonces no transmiten la emoción, porque aquí cerca casi no puedes sentir una especie de vibración que está llegándote, que no sabes qué es, y es el campo energético de la persona que se mueve a través de las imágenes. Entonces las imágenes producen una experiencia y eso empieza a radiar. Entonces cuando la persona está cerca, el otro siente algo que no sabe qué es. Entonces por internet, cuando una vez que has tomado contacto, luego ya es más fácil, porque el otro trabaja ya con registros y sensaciones del primer contacto. No sé si me explico. Pero están también las videollamadas. Sí, Eso también es más cercano. Sí, no, nosotros lo hacemos con videollamadas, no solamente por mensajes, sino por Zoom. Hacemos videoconferencias que las hacemos, pero a mi modo de ver, claro, es una cosa muy personal, es un poco más frío, salvo que ya tienes un contacto. Por ejemplo, yo conozco a Faisal, la he visto en Casa John, la he visto aquí. El registro que tengo de ella aquí y en Casa Georgi es distinto del que tengo cuando la conocí por primera vez por Zoom, que yo no la conocía. Me dijeron, es una chica de Irán, mucho gusto, tal, pero no has convivido algo juntos. Entonces, cuando has convivido algo, eso te da otra fuerza, te da otro, en mi caso, no sé, en el caso no. Vale, gracias. Sí. ¿Alguno más quiere saber alguna curiosidad? Sí, también, bueno, a todo esto, aunque este grupo es inicialmente con este objetivo de difundir el mensaje en la ruta de la seda, por poner una imagen, en realidad luego algunos conocidos nuestros que invitan a otros amigos que están en otros continentes, por ejemplo en África. Es decir, luego se suma gente que está, por ejemplo, en Saigón. En Saigón tenemos un amigo turco que se conectó cuando el mensaje estaba, cuando él estaba viviendo en Estambul, y ahora él se casó con una vietnamita, vive en Saigón, en Vietnam. Entonces conecta cada semana, o las semanas que pueden, conecta para hacer las ceremonias del mensaje. Entonces, no solamente se circunscribe a la ruta Estambul, Teherán, Uzbekistán, China, sino que se sale un poco. En realidad, la ruta de la seda es un nombre un poco anecdótico, porque además hay distintas rutas que se han considerado. También hay una ruta de la seda normal, que viene desde el sur de China, por Vietnam, por Malasia, por Singapur, por Camboya, por Tailandia, en fin, sigue hasta el Oriente Medio, que es otra de las rutas que queremos hacer. Pero bueno, es decir, que después se va juntando gente de otros lados, por ejemplo de la India. Ahora cuando estábamos allí el último día, había un grupo de trabajadores de la India. Yo pensaba que eran trabajadores de bajo nivel, de albañiles, barrenderos, gente que está haciendo trabajos así. El último día
me doy cuenta de que ellos, les preguntamos a qué se dedicaban, y resulta que son restauradores y son los que hacen las cúpulas de las mezquitas y de estos lugares tan bellos, y lo hacen con cristal de Murano, lo tallan y van poniendo piedrecitas y son todas esas cúpulas gigantes que cuando les da el sol precisan de un modo espectacular. Bueno, ese grupo de indios también, es decir, que no solamente son de la ruta de la seda, también de India, de Pakistán, Bangladesh, en fin, se va ampliando. A medida que vas por esos lugares del Asia, se suman gente de muchos lugares, también de Rusia, Armenia. Tres preguntas de logística. ¿Cuántas personas veis en el grupo cuando lo formáis? ¿Cómo elegís las rutas? ¿Y cuánto dura el viaje? Bueno, ¿cuántas personas? Depende. En los últimos viajes hemos hecho 3. Un número recomendable. 1 solo no es muy recomendable. 2 también, pero se genera una polaridad de tensiones, mientras que 3 es una especie de mínimo interesante. 4 ya es un poco demasiado. Pero si esos 3, en vez de ser 3 hombres o 3 mujeres, van mezclados, es mejor. Siempre conviene que haya al menos una mujer o 2. También un hombre mezclado, porque eso te abre posibilidades de contacto con ámbitos que si no, imagínate, quedamos en Couchsurfing en Almaty, Kazajstán, 4 tíos y aparece una mujer. Entonces un poco, ¿sabes? Una copresencia que mientras que sí, por ejemplo, que son 4 y una mujer, cambia el sistema de tensiones. Así que eso también es recomendable. ¿Cuánto tiempo dura? Pues en esta vez ha durado un mes, pero a mí me ha parecido un poquito largo, porque los años van pesando. Entonces acumulas cansancio, aunque descanses, echas siesta, todo eso, pero cada día el couchsurfing, que si quedas en la plaza de Taberlán, que si quedas en un café, que si no sé, un día, otro día, luego otra ciudad, al final te cansas un poco. Entonces el próximo viaje estamos pensando en hacerlo de 15 días, o sea, la mitad, pero más focalizado hacia China, pasando por todo el recorrido que ya conocemos. ¿Y quién decide qué lugares? En realidad no. Entre los amigos que vamos, ¿qué te parece? Pues sí, qué bien, no. Y entre otro, o sea, así un poco, no hay un plan inicialmente, sino siguiendo esa ruta por los lugares más famosos, más conocidos, donde visitan más los turistas, donde hay más facilidades, porque por ejemplo en Uzbekistán ahora se puede viajar, pero hace 4 o 5 años no se podía. O sea, había que pedir un visado, todo un protocolo, pero desde hace 4 o 5 años han abierto, el gobierno, han abierto las posibilidades del turismo como un modo de sacar divisas. Entonces están facilitándolo y han quitado el requisito de visado, por lo menos para los europeos. Eso supone que son los que tienen dinero. Y luego, por ejemplo, en el caso de China, también han quitado el visado para 4 o 5 países del mundo a modo de prueba durante un tiempo, no sé cuánto, de 15 días. Así que en 15 días, si hay un italiano, un español, un francés que viajan, no les piden visado si están menos de 15 días. Eso también es una ventaja para nosotros, que no es recíproco porque esos países no tienen la misma facilidad para entrar en Europa. Pero bueno, son temas políticos que nosotros no podemos hacer. No sé si está... Hola. Antes has dicho que para comunicarte tienes que romper sentimientos de censura y autocensura. Bien. En mi caso, para poderme comunicar, intelectualmente yo no rompo eso. No puedo, tengo que cargar una censura, tanto censura. No puedo. En el poco tiempo que llevo en esto,
en mi registro es que lo rompo cuando tengo certeza de experiencia. Ese es mi indicador. A mí me gustaría preguntarte, como por tu experiencia, si hay algún indicador más hasta el que yo pueda mirar, no solo ese. Sí. Bueno, hace años hablaba con Silo y él me dijo: te voy a pedir un favor, ¿tú me puedes ayudar a difundir el mensaje? Por supuesto. Claro, ahí quedó la cosa. Luego, años más tarde, yo sentí la necesidad de agradecer por todo lo que él había hecho, por la ayuda que me había dado. Entonces, digo, las experiencias que he tenido, las cosas que he podido aprender, no me las puedo quedar. Porque a mí me han llegado, por así decir, gratis. Yo tengo que darlas gratis, no cobrando, no haciendo cursos, y darlas a la gente que pueda. Tengo que superar la dificultad de la autocensura. Mi timidez es muy grande, entonces tengo que ver cómo hago yo para poder hablar a la gente desconocida. Porque hablar con alguien familiar, con gente conocida, un amigo, es más fácil. Pero con gente que no conoces, tienes que... Pero algún truco, porque... Entonces, como dice muy bien, no sé tu nombre, pero lo que te mueve es un registro interno de, si no de certeza, sí de agradecimiento. De agradecimiento por lo que has aprendido. Y como diciendo, tengo que de algún modo contribuir al desarrollo de este mensaje tan extraordinario. Y lo curioso es que a medida que lo voy haciendo, el registro interno emocional aumenta. Entonces es como si fuera un sistema de realimentación que va cargándose. Y entonces, después de hablar con gente, de hacer ceremonias, de pasar por estos países, tú sientes como una alegría, como estás más a gusto contigo mismo. Entonces, es como un alimento de otro tipo. Es un alimento psicológico o espiritual, según quieras verlo, que uno necesita para crecer. Entonces, esta acción, si quieres crecer, tienes que hacer algo por otros, tienes que hacerlo y hacerlo por ti. Porque hacerlo por otros es hacerlo por ti. Entonces, efectivamente, hay un registro interno que aumenta a medida que haces. Ese principio de trata a los demás como quieres que te traten, pues lo tomas como referencia y vas notando que a medida que haces acciones válidas o positivas, llámale, algo va creciendo en ti. Y ese algo que va creciendo te impulsa más. Es como si te empujara. Y entonces las dificultades particulares, personales que tienes, las vas superando, las vas superando las resistencias. Entonces, así como yo hago, no sé si no... Sí, sí. Sí. Y te pasa, en este caso, con este tipo de viaje, también cada día, cada semana, como un registro que se puede encontrar diariamente, jornalmente. Sí, no hay que esperar una vez al año para... Porque durante la semana trato de mantener algún tipo de actividad permanente que rescate este registro. Por ejemplo, hacer una reunión de mensaje con varios amigos para hacer una experiencia común. Otra es, por ejemplo, mantener esta reunión por Zoom con todas estas personas de distintos países otro día. Y otro día hacemos una reunión de desarrollo personal con personas que están en la prisión. Hay miles de personas que están en prisión con las que contactamos semanalmente por 2 horas. ¿Para qué? Para hacer lo mismo que con estas personas en el Uzbekistán y en Turquía. Es decir, ceremonias de
como las que hacemos, oficio, el bienestar, el relax, el leer la curación del sufrimiento, meditar sobre la mirada interna. Eso lo hacemos ya desde hace 4 años, todas las semanas, 2 horas diarias. Y cuando los presos dan testimonio de lo que ha significado para ellos ese cambio en su vida, que han encontrado en la cárcel el sentido de su vida. Y aquí se me ponen los pelos de punta. O sea, te conmociona. Y ellos, semana tras semana, están agradeciendo por la maravilla que significa haber conocido la enseñanza de Silo. Ellos semanalmente estudian la doctrina y nos leen capítulos de la obra de Silo. Y usted está escuchando a los presos de la cárcel dar testimonio y cómo ellos, en cada pantalla de Zoom hay 40, 50 presos tomando nota de todos los comentarios que hacemos. Entonces eso también te produce un registro, porque ellos agradecen que nosotros hacemos esto no por dinero, lo hacemos por ayudar a gente que está privada de libertad. Lo curioso y la paradoja que yo me he dado cuenta, lo he comentado con varios amigos en este viaje, es, si recordáis, en el capítulo 3 de la mirada interna comienza diciendo la paradoja, triunfo o fracaso. Aquellos que llevaron el fracaso en su corazón creyeron alumbrar el último triunfo. Aquellos que se sintieron triunfadores quedaron en el camino como vegetales de vida difusa y apagada. Ese capítulo es impactante, pero además lo que es impactante es verlo cómo la gente que está privada de libertad busca la libertad. Porque es evidente físicamente y psicológicamente que ellos no tienen libertad, porque están en la cárcel. Entonces, para ellos buscar una salida psicológica, un sentido en su vida, es una prioridad. Sin embargo, aquellos que creen que son libres, son la mayoría de los que están fuera de la cárcel, creen que son libres y no buscan la libertad, porque creen libres. Como el espíritu y la opresión, que hay una charla del negro. Entonces, como creen que son libres, no lo buscan. Como creen que son felices, o creen que van a encontrar la felicidad con el dinero, con los objetos, con no sé qué, con los viajes, pues entonces no buscan por otro lado. Pero me llama la atención cómo estas personas privadas de libertad absorben, agradecen, y la diferencia que noto es que son gente fracasada, son gente con necesidad. Mientras que los que están fuera no tienen aparentemente esa necesidad y están dormidos, literalmente. Bueno. Y también van a, que la otra pregunta es, ¿por qué van para allá? Por la Asia, digamos, siempre por ese tema que la gente reconoce más el fracaso. No, si te refieres a la ruta de la seda, Sí. no, eso es un ensueño personal. Pero por todos los caminos se llega a Punta de Vacas. Entonces tenemos pensado llegar a China y de ahí a Pekín y de ahí a Tokio y de ahí a Punta de Vacas. Algo más es suficiente. Bueno. Me gustaría saber qué impresión tienen de la gente en estos países, en qué búsqueda están, o sea, cómo que conectan con lo humano, con la buena atmósfera, con la amistad, y ahí procesan lentamente hacia las cosas. Es una villa, pero también han conocido gente que decía, yo estaba buscando eso, o ahí conocen una búsqueda igual particular en la gente de esos países. Son distintos los países, pero yo, mi modo de ver, la gente está muy similar como sistema de valores en todo el mundo. Todos buscan dinero, buscan seguridad, buscan una casa, un trabajo, hacer una familia o algo parecido.
buscan emigrar a países más ricos o donde suponen que van a ser más felices, como una especie de paraíso. Y yo creo que sufren del mismo modo. En todo caso, hay países donde, por su cultura y tal vez por distintos momentos del proceso, se les notan más hospitalarios, más fáciles de comunicación que en otros. Pero si superas un poco esa cuestión que es un poco cultural, un poco así, te encuentras que la gente está en la misma necesidad. Y solamente aquellos que se sienten fracasados, no importa el país que sea, van a poder entender de qué se trata lo que si no, les va a resbalar. Así que nosotros tratamos de sembrar, como la parábola del sembrador. Algunos granos caerán en la tierra fértil, otros en las piedras, otros los comerán los pájaros, otros... Y nosotros seguimos para adelante echando trigo. Chao. No, eso es lo que es mi impresión. Bueno, os agradezco la paciencia que habéis tenido y espero que sean felices. Un último detalle. Vamos a dejar un papel en blanco aquí, por si alguno quiere recibir información o quiere participar, ponga su nombre, correo electrónico o su teléfono y así podemos poner en contacto con él. Nada más, era lo último, modestia.